Mi Cuy Hulk, de Carlos Escoto. Corría muy aprisa. Su corazón era del tamaño de un buey y latía 180 latidos por minuto, para irrigar los más de 500 kilogramos de masa corporal. Él sentía que volaba, y no había distancia larga ni camino difícil, aun cuando su vida peligrara como ahora. Lo perseguían desde hace varias horas por aire y tierra, lo estaban cercando. De tramo en tramo, lograba salir casi 10 metros de largo. Sus musculosas piernas semejantes a troncos y del cuádruple del ancho de una persona normal hacían posible estos brincos de pulga humana. Iba derribando a todo cerco que se le interponía en el camino, pero los custodios entre militares y policías lo esperaban al final de la vía para acabar con él definitivamente. Se encendieron los faroles y se pudo ver su formidable anatomía venir como una mole de carne contra ellos mientras tumbaba automóviles a su paso. Apuntaron sus rifles y soltaron una ráfaga de metralla y balas. En ese instante su mente retrocedió años atrás para recordar cómo se inició este fallido experimento genético. Como investigador dentro de un instituto de ciencia animal en una de las pocas universidades capitalinas dedicadas al estudio pecuario, siempre le interesó solo la zoogenética. Ese mundo que utiliza la herencia de los genes para seleccionarlos o combinarlos y obtener nuevas razas o variedades de animales de granja. Ese había sido su mundo académico desde sus inicios como estudiante aprovechado y orgullo de sus profesores, buenas notas y calificaciones sobresalientes, pero con una vida confinada casi un apostolado consagrado a la ciencia. Todo lo demás fue dejado de lado. La misma familia y las relaciones interpersonales fueron nulas. Su anatomía tampoco ayudaba mucho. Había nacido prematuro a los 7 meses, con bajo peso y con pocas esperanzas de vida, pero sucedió el milagro y vivió. Sin embargo, al llegar a la adolescencia fue sujeto típico víctima de bullying en el colegio. El flaco puro hueso y cabeza, nunca apto para nada de esfuerzo físico que ponga en peligro su integridad. Por eso se cobijó en la lectura vida de cuanto libro caía en sus manos, el típico chanconcito del salón. La genética le adoctrinó que era posible controlar la reproducción de los organismos selectos y a la vez controlar su evolución, sin depender mucho del azar. Todo dirigido a un propósito: obtener animales de interés productivo y sobre todo comerciales, que produzcan más carne, más leche, más fibra o lana, más huevos, etcétera, etcétera. Lo realizó con vacunos y ovinos, también con porcinos y camélidos, pero quedó fascinado con los cuyes, familia Cavidae, por su fácil manejo para controlar su reproducción y por tener un ciclo de vida corto para llegar a la edad adulta en pocos meses. Esto era una ventaja porque cualquier cambio en sus genes se vería en poco tiempo en las generaciones obtenidas. Mejoró los colores del pelaje, desde el negro o bayo pasando por el blanco e incluso el raro color lila, y otros rasgos como la ganancia de peso y la resistencia a todo tipo de enfermedades. Todo enfocado a lo que él llamaba obtener el plato culinario perfecto de cuy chactado. Cuando se incorporó como docente a la universidad, en poco tiempo escaló hasta ser el jefe encargado del Instituto Animal. Las publicaciones y desarrollo de proyectos fueron acumulándose con los años de trabajo arduo, pero aún seguía siendo el leptorrino individuo privado de vida propia. A principios del siglo XXI se produjo una revolución con el uso del Internet, la bioinformática y de la ingeniería genética. Fue así que el instituto de su universidad implementó un área dedicada al análisis de genes de interés productivo. Tuvo una gran expectativa con 2 genes en particular: el gen de miostatina y el gen de folistatina. Ambos tenían un efecto sobre el crecimiento muscular en animales, desde peces hasta mamíferos. La inhibición de uno y la activación del otro hacían que las fibras musculares se incrementaran en número. Era como si en lugar de escoger un cable eléctrico de una medida, escogieras uno de mayor grosor para instalar mayor fluido eléctrico en una casa. La idea era interesante, pues consistiría en obtener una línea de animales mutantes superiores, y así obtenerse cuyes musculosos o halterofílicos, que tengan mayor carne y mayor peso. Estos tendrían gran aceptación en el mercado, pero el obtener una línea así depararía algunos años de trabajo de selección hasta fijar una raza nueva. Algunos meses después, científicos reportaron que se habían obtenido ratones musculosos, lográndose obtener superratones, gracias a una técnica novedosa que permitía editar un gen específico y generar animales hipertrofiados muscularmente. Sus aplicaciones prácticas se dispararon: los chinos con los perros y cerdos, los uruguayos con los ovinos, los canadienses con sus salmones. Todos empezaron a producir animales más musculosos. Esa era la técnica que le faltaba adaptar para lograr su cometido. Sin embargo, la frontera de la utilización de esa técnica estaba aún llena tanto de promesas como de mucha controversia.
puesto que ahora no solamente permite a los investigadores diseñar animales genéticamente modificados, que pueden ayudar por ejemplo a la comprensión de las enfermedades humanas de manera más rápida y con mayor precisión que antes, sino también ir más allá alterando varios genes a la vez de diversos animales domésticos, creando un arca de Noé con superrazas de animales cuya combinación genética nunca existió en la naturaleza. Con el tiempo se obtendrán animales superiores en tamaño, resistencia, capacidad reproductiva y mucho más. Una nueva granja de animales modificados a nivel genético molecular novedosa empezará a vislumbrarse ante la humanidad, que siempre dependió de ellos para sobrevivir. Es así que el investigador empezó a analizar el gen de la miostatina y el gen de la folistatina de los cuyes, comparándolos con la secuencia de ambos genes con la de otros animales de granja ya conocidos, y sobre todo el de humano, los cuales se ubicaban en el cromosoma 2 y en el cromosoma 5 respectivamente. Con el análisis de la secuencia de diferentes animales, se logró rápidamente ubicar el gen de miostatina y el de folistatina en el genoma del cuy. Los aisló, secuenció y analizó las diferencias de ambos genes de diferentes especies, incluso la humana. Dedujo qué cambios debía realizarse para que se inhibiera la expresión génica de la miostatina, pero se sobreexpresara la de la folistatina. Una vez logrado esto, introdujo la enzima modificadora en los ovocitos extraídos de una hembra, para lo cual utilizó un micromanipulador de embriones adosado a un potente microscopio que permitía introducir la enzima. Repitió este proceso en casi 2 docenas de ovocitos de cuyes. Solamente había que dejar ahora que la enzima produzca algunas mutaciones para inactivar el gen de miostatina y activar el de folistatina. El siguiente paso dependía de la parte reproductiva, que consistió en fecundar in vitro y reintroducir el ovocito en el útero de una hembra y hacer que el proceso de gestación con los cuyes editados se complete. Los cuyes son roedores muy interesantes, puesto que no solamente son comida o mascotas, sino también son utilizados como animales de laboratorio para tener un ciclo reproductivo corto de alrededor de 3 a 4 meses, para alcanzar la madurez y poder reproducirse. Rápidamente se puede constatar en las siguientes generaciones cualquier cambio. Las hembras paren entre 2 a 3 crías después de cada 7 semanas de gestación, y podían repetir este proceso 4 a 5 veces al año, debido a que son muy prolíficas. Pero el investigador no quería que las hembras se preñaran otra vez. Las había separado en otras pozas, donde no había macho alguno, y así evitar gestaciones no deseadas. Fueron meses y meses de larga espera, hasta que varias mañanas al final del invierno nacieron varias camadas de gazapos o crías, completamente sanas. Ahora había que esperar su crecimiento y observar el desarrollo de su musculatura corporal. Mucha paciencia. Al mes el investigador pudo evidenciar que los cuyes con solamente el gen de la miostatina inhibida eran más corpulentos en masa muscular, pero los cuyes en donde no solamente se inhibió al gen de miostatina, sino que además se exacerbó el gen de folistatina, los animales fueron más grandes y corpulentos. A medida que alcanzaban la adultez se hizo más evidente este crecimiento notorio. A las 10 semanas posteriores al nacimiento, los animales ya casi adultos fueron pesados. En promedio los machos pesaban casi 2,5 kilos. Increíblemente ese era el peso de animales de casi 2 años de edad, y su musculatura era exorbitante. Sus patas delanteras y traseras sobresalían en musculatura comparada con los animales no editados. Mirados desde arriba asemejaban la forma de un reloj de arena. Tal era su portentosa musculatura que ahora los cuyes editados podían levantarse en sus patas traseras, como lo hacían los canes y osos, un acto que hacían sin casi ningún esfuerzo físico mínimo. También eran más veloces. De por sí un cuy es un animal muy nervioso y se desplaza rápidamente de un lugar a otro dentro de su ambiente, pero los cuyes musculosos lo hacían con una velocidad mayor a pesar de su mayor tamaño. Ahora comían casi el cuádruple de una ración de un cuy normal, y su apetito cada vez era más y más demandante en raciones superiores. A las 24 semanas de vida biológicamente deberían haber alcanzado el cenit de su adultez. Ahora pesaban casi 6 kilogramos. Tuvo que cambiarlos a pozas mucho más espaciosas para que no sufrieran de hacinamiento. Eran criaturas colosales, no dejaba de observarlas todos los días. Nada en la zootecnia mundial había nunca registrado un animal en esas dimensiones. Una granja de nuevas razas de animales Hulk se engendrarían a partir de sus resultados, cavilaba el investigador. Sería famoso y sus resultados serían referenciados N veces en cuanto artículo científico trabajara sobre el mismo tema, pensaba para sí mismo, pero aún no estaba listo para mostrárselo al mundo entero, aún no. Por curiosidad científica, una mañana tomó un espécimen de cada ensayo y lo sacrificó para analizar su musculatura. Pudo determinar que cada músculo del animal había aumentado a casi el doble por el incremento en el número de fibras musculares para todos sus músculos. Pero la sorpresa fue mayor en aquellos cuyos donde adicionalmente se había sobreexpresado el gen de la folistatina, pues el incremento de la masa muscular fue 4 veces superior. Había logrado diseñar un nuevo tipo de animal, una línea de cuyes Hulk, semejante a aquel superhéroe que se ponía de color verde cuando se irritaba y crecía desproporcionadamente en masa muscular, rompiendo su ropa y destruyendo todo lo que se le cruzaba en el camino. Así lo denominó Cuy Hulk.
Estaba contento pero muy agotado. Fue casi un año de trabajo arduo, pero estaba satisfecho por los resultados. Encargó al asistente que le siguieran dando la ración de comida establecida y le advirtió que nadie debería acercarse a ellos. Pasaron 3 días en los cuales descansó para recuperar fuerzas y renovar energías. Mientras retosaba sobre su cama, hojeaba pausadamente algunas historietas de sus héroes favoritos de la juventud. Se le ocurrió de repente que la técnica de edición de genes estaba empezando a ser utilizada no solamente para aplicarse antes de la fecundación, sino que podría utilizarse también en animales adultos y desarrollados, incluso en los humanos. Los últimos reportes científicos empezaban a aplicarse para curar cáncer al pulmón, la hemofilia, la distrofia muscular, e incluso se deseaba aplicar para curar la diabetes. Se podría así en el futuro mejorarse un ser humano si se corrigieran las enfermedades que lo aquejaban a lo largo de su vida. Entonces también se podrían incorporar características que el individuo no tuvo al nacer y hacerlo más inteligente y más fuerte. Este siempre fue el mayor anhelo humano, incluso tal vez prolongar la vida para hacerlo casi inmortal. En su caso, el investigador sabía que la naturaleza fue muy amable al dotarlo de una inteligencia superior al promedio general de los humanos, pero en cuanto a la fuerza, parece que ella hubiera aplicado una balanza donde fue despiadada y quizás compensar así su generosidad en lo intelectual. Se preguntó en ese instante si podría revertir eso con su técnica de edición de genes. ¿Podría editar su miostatina y folistatina y revertir esa falencia? Esta idea le vino constantemente a la mente toda la noche hasta que se durmió. A la mañana siguiente, llegó temprano a la universidad con ese concepto carcomiéndole la mente. ¿Por qué no? Se preguntaba una y otra vez. Si dio resultado con sus cuyes, solamente que ahora lo probaría en sí mismo. Sería un Charles Atlas o un Paul Hogan, pero con la sapiencia de un erudito, inteligente y fuerte a la vez. Rápidamente empezó a jugar con las secuencias genéticas de ambos genes, buscando encontrar los puntos donde insertar mutaciones puntuales a las mismas. Durante días realizó docenas y docenas de ensayos para asegurar la efectividad de la misma. Al final de la semana ya tenía las secuencias y los puntos a editar. Estaba listo para probarlo en sí mismo. Preparó el cóctel con la enzima modificadora en las cantidades adecuadas suficientes para tener suficientes dosis que aplicarse consecutivamente en caso que tuviera que repetir el proceso. Colocó las dosis en un cooler y se fue a su casa. Ahí esperó hasta que anocheciera. Era mejor así para dormir y descansar después del proceso. Se apostó sobre la silla junto a la mesa de acero inoxidable con todo el instrumental necesario. Tomó la ligadura y la ajustó alrededor del brazo izquierdo, haciendo que la vena se resaltara. Tomó la inyección con el cóctel molecular y lentamente atravesó la piel e empezó a vaciar su contenido a través de su torrente sanguíneo. No sintió más de lo que habitualmente cualquier antibiótico le hizo sentir en el pasado. Bebió un vaso de agua y se recostó en su cama. Nada. Finalmente se quedó dormido. Al despertar, la luz invadía todo el recinto. Se sentía igual que muchas mañanas. Rápidamente se fue al baño, se quitó la camiseta y empezó a auscultarse. Se veía tan escuálido como cuando se acostó la noche anterior. Sería que necesitaba más dosis, pensó. O tal vez en humanos no funcionaba igual que en los animales. Pero qué tontería, dijo en voz baja. Los humanos somos tan animal como cualquiera en la naturaleza. Empezó a repetir el proceso de inyectarse. En la noche antes de dormir, pero esta vez con el triple de lo aplicado. Nada. Ni un efecto se notaba en la mañana siguiente. Dejó el proceso y se fue a trabajar el resto de la semana sin preocuparse mucho del tema. Pasaron casi 5 semanas de iniciado el proceso cuando, retornando a su casa al bajar y cerrar la puerta de su automóvil y jalar para asegurarse de que había cerrado bien la puerta, se quedó con la manija en la mano. Se sorprendió y maldijo en voz alta: malditos autos chinos. Se llevó la manija consigo a la casa para poder repararlo el día siguiente. Se sentó a comer y sin percatarse, había triplicado su ración de cena sin darse cuenta. 3 platos de sopa, 3 segundos, 3 jugos, etc. Pero no se sentía lleno del todo, ni sentía malestar en su estómago con la opípara comida. Apagó la luz y se fue a dormir. A la mañana siguiente, mientras se ponía la camisa, esta no le cerraba el pecho. Pensó que se había equivocado, pero no le entraba la misma talla. Se fue corriendo a verse al espejo del baño y notó que sus músculos pectorales estaban más acentuados. Su abdomen se había fortalecido y brillaba por la piel estirada. Se tuvo que poner una camiseta de una talla mayor porque no tenía camisas más grandes, y salió a la universidad. Mientras conducía, notó que los músculos del brazo se habían engrosado igual que los músculos del antebrazo. Estaban empezando a evidenciarse los efectos de la edición génica en su propio cuerpo. Al pasar algunas semanas había ganado peso, de tener casi 60 kilogramos a pesar casi 90 o más. Tuvo que cambiar de talla de pantalones, ropa interior y de zapatos, y su estatura se había incrementado del 1,65 m a casi 1,80 m. No solamente era más fuerte, sino que ahora era más grande. Pero lo más grato era que las féminas de la universidad no habían sido ajenas a su nuevo físico. Las miradas casi escaneos al pasar al lado de algunas de ellas eran muy notorias y hasta descaradas. Podría oír cómo susurraban en voz baja: «Oye, ese es el flaquito del laboratorio». Su ego se hinchó como nunca en su vida. Era un nuevo hombre, mejor dicho, un superhombre.
A medida que pasaban las semanas, sus bíceps y tríceps de sus brazos y sus músculos gemelos de las piernas fueron aumentando en volumen. Aumentó 4 tallas en ropa y 3 en zapatos. Se miraba todas las noches ante el espejo para contemplar su anatomía ahora griega de casi 8 perfectas cabezas, y no como la peruana promedio de casi 5 a 5 y medio cabezas. Más cabeza que torso. Una deformidad. Nada de supercholo, ahora era como Superman. Se le ocurrió que podría cambiarse el color de ojos, tal vez color de ojos azules o verdes. Después averiguaría qué genes estaban involucrados. Por mientras no dejaba de admirar su hercúlea anatomía por horas hasta el hedonismo. Era increíble cómo lo habían conseguido sin ejercicios ni dietas exigentes, y en poco tiempo en lugar de años. Su fuerza también se había incrementado a tal punto que una mañana sin que nadie lo viera pudo levantar del suelo su automóvil sin necesidad de ayuda de una gata hidráulica. Pero empezaba a preguntarse cuál sería el límite de la edición en su organismo, y cuándo cesaría el proceso. Él no sabía la respuesta a ciencia cierta. Una semana después recibió una llamada desesperada de su técnico. Algo había pasado en el galpón donde se encontraban los cuyes. Tomó su automóvil y recorrió el largo trayecto rumbo a su universidad, ubicada en el distrito de La Molina. Parqueó como pudo y salió del automóvil que apenas soportaba su monumental figura. Llegó al instituto y se dirigió donde estaban las pozas de los animales. El espectáculo que encontró era dantesco. Habían destrozos por todos lados, manchas de sangre por doquier con pedazos de carne semi-masticada, con restos de pellejo con pelos de color naranja de varios animales tirados sobre el piso. El técnico temblaba de miedo, algo alejado del escenario de terror que se observaba. Le pidió que no se acercara, pero también que no huyera del lugar. Eso alertaría a la seguridad de la universidad, y no deseaba eso. Se acercó sigilosamente hacia donde estaban las pozas y pudo ver a uno de los cuyos desproporcionadamente grande, del tamaño de un perro de la raza San Bernardo. Estaba bañado en sangre y masticaba las entrañas de otro cuy, mientras emitía gruñidos. Al verlo, el animal le mostró los dientes y se abalanzó sobre el investigador. Rápidamente le dio un manotazo para zafarse de él. El golpe lo tumbó a un lado del recinto, pero se volvió a parar para agredirlo nuevamente. Él logró dar un salto olímpico a un costado y tomó una vara de metal para defenderse. El portentoso cuy volvió a correr en su dirección, pero en ese instante un disparo certero le atravesó el pecho, pero siguió corriendo hacia él. Un segundo y tercer disparo en la cabeza hizo que trastabillara y su cuerpo cayera resbalando por inercia cerca de él. Al voltear, el investigador vio que el vigilante de turno había realizado los disparos atraído por el caos imperante. 2 vigilantes más se acercaron por la puerta. Empezó a sonar la alarma de la universidad. Él solamente atinó a hacer a un lado a las vigilantes que le obstruían el paso en la puerta. El escándalo era inevitable. Sería difícil ocultar semejante desbarajuste, menos aún justificar dinero público perdido con tanto destrozo. Solamente huyó corriendo por las calles a toda velocidad sobrehumana para llegar a su casa. Al acostarse una noche posterior a los eventos calamitosos, la cama no resistió y se desplomó sobre el suelo. Pesaba ya demasiado por el exceso de músculo. Trató de pesarse en una balanza personal. La rompió apenas puso el segundo pie sobre la misma. Tuvo que pesarse en una báscula de camal utilizada para pesar toros que tenía en el desván. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. Ahora pesaba casi 370 kilogramos y medía 2 metros con 30 centímetros. Y seguía creciendo semana tras semana. Empezó a sentir pánico por lo que le estaba ocurriendo. Las malas noticias de lo sucedido en el laboratorio del instituto rápidamente llegaron a la prensa, quienes informaron de lo acontecido por periódico y la televisión. Sabía que pronto la policía lo buscaría para interrogarlo, y él no quería eso. Quiso apagar el celular con dificultad, puesto que sus dedos se habían engrosado tanto que no podría con la pantalla táctil. Acabó arrojándolo contra la pared de la habitación por la impotencia. Se ocultó por algunos meses al fondo de su vivienda. Comía lo que tenía de reservas de alimento almacenado. Su apetito se incrementaba y pronto se encontraría sin comida. Y tendría que salir para buscar más. Ahora pesaba alrededor de 560 kilos y tenía el doble de estatura que le hacía casi imposible meterse a la habitación. Toda la casa estaba polvosa y olía mal. Se le acababa la comida y también las ganas de seguir encerrado. Aquella noche fue la más larga. Sus pensamientos se iban haciendo cada vez más vagos y lejanos. Su cuerpo le demandaba mucha energía y esta no estaba siendo alimentada para el tamaño descomunal que ahora tenía. ¿Qué podría hacer más que salir o morir de inanición? Finalmente, en la madrugada atravesó el pasadizo de su casa y rompiendo algunas macetas y tumbando cuadros con fotos familiares, salió a la calle. No había nadie. Todo estaba silencioso. Caminó calle arriba tratando de encontrar algo que comer. Se tropezó con una tienda cuya vitrina mostraba algunos potajes a través del vidrio. Lo miró y sin dar pausa rompió el vidrio haciendo sonar la alarma de inmediato. Tomó algunas latas y las apretujó hasta vaciar su contenido, que devoró al instante. Comió y comió sin importarle la bulla generada por la sirena de los autos de la policía que se aproximaban. 2 patrulleros se aparcaron de golpe cerca de la escena, y al salir los policías apuntaron sus armas al gigante que estaba delante de ellos. Temblaban mientras desenfundaban sus armas y le gritaban que se detuviera, pero nada, no se movió a verlos. Seguía comiendo todo lo que podía.
En eso sintió el detonar de un disparo que pasó cerca de su oído derecho. Volteó y violentamente golpeó a uno de los agentes arrojándolo a 5 metros de distancia. Cayó inconsciente. Los otros dispararon contra él. Sintió unos pinchazos en su hombro y pecho. Esto lo enfureció. Tomó uno de los autos y lo arrojó contra el otro, destrozando a ambos y acallando las sirenas. Los policías huyeron para resguardarse más allá. Él empezó a correr calle abajo. En eso aparecieron 2 patrulleros más para cerrarle el paso. Pero fue inútil. Los apartó violentamente de su camino dejándolos abollados como acordeones. Empezó a correr a más de 100 kilómetros por hora. En eso, sin saberlo, saltó con mucha facilidad a unos 3 metros de altura para saltar una reja. Siguió corriendo, quería salir de ahí, huir y alejarse de la metrópoli. Iba tumbando todo en el camino, autos, postes de luz, rejas y todo cuanto se interponía en su camino. Nada le era obstáculo. Los transeúntes huían al verlo pasar. Otros más osados sacaban sus celulares para fotografiarlo o filmarlo lo más cerca posible. La policía trataba de cerrarle el camino, pero fácilmente los removía del camino y los sorteaba con un salto. Pronto llegó el límite de la ciudad, donde comenzaban a aparecer arenales y menos alumbrado público. Corrió con más fuerza. Salió al campo. Se dirigía más lejos y más arriba, donde no había carreteras, vegetación y sobre todo, no había humanos visibles. No sabía si regresaría a la ciudad, pero si lo hacía, sabía finalmente que moriría, porque no deseaba vivir más así en esa condición humana.